Bienvenidos. En este video vamos a identificar algunos aspectos relevantes de esta tercera unidad que hemos llamado Mundo Laboral y que hace parte del curso virtual de inducción a prácticas académicas que ustedes están realizando para prepararse en sus prácticas académicas tempranas. Cuando hablamos de competencias laborales, obviamente estamos generando un marco específico de esas competencias que tiene que ver con el mundo del trabajo, el mundo laboral. Pero cuando hacemos relación al término de competencias, que también es un tema multidimensional, que ha sido definido de distintas maneras, incluso que se relaciona pues con unas miradas y lecturas europeas, francesas, alemanas, que lo diferencia. Vamos a intentar definirlo o identificarlo como ese conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes que nos permiten desempeñar una labor, una función, cumplir un objetivo. Cuando estamos hablando entonces de las competencias laborales, estamos haciendo referencia a esas capacidades, habilidades, cualidades que nos van a permitir estar en un escenario de trabajo cumpliendo un objetivo de la mejor manera, de la manera adecuada, de una manera exitosa. Este término de competencias laborales que ya les contábamos que ha sido definido de muchas maneras en la literatura, pero que a partir de la década de los 70 viene, digamos, utilizándose en el campo educativo y en el campo de la formación profesional, ha sido dividido también de distintas maneras, es decir, tipificado, y se han considerado en ese sentido, por ejemplo, unas competencias que para el mundo laboral se pueden considerar básicas y otras que se pueden considerar básicas o generales y otras que se pueden considerar específicas, pero también se han dividido las competencias en básicas, ciudadanas y laborales. Ustedes lo van a ver en la literatura y en los documentos que van a encontrar en esta unidad, y también como básicas conductuales y funcionales. Nos están nombrando ambos tipos de divisiones, de tipificaciones de las competencias, que hay unas que tienen que ser más generales, que se relacionan con aquellas habilidades, cualidades y actitudes que cualquier persona en un mundo laboral debe tener para ejercer y realizar bien su función. Otras que son ya más específicas del trabajo y que implican una disposición al servicio, unos conocimientos básicos que no son tan requeridos, digamos, en la vida cotidiana y normal. Vamos a abordar la división de las competencias que finalmente utiliza el Ministerio de Educación en un documento también que ustedes van a encontrar del 2007, y él nos habla de dos tipos de competencias, unas competencias que son generales y otras que son específicas. En relación con esas competencias generales se habla de una orientación ética en eso personal, debe haber un dominio también en relación con quién soy yo, con el conocimiento, es decir, un dominio de ese sujeto que está ahí en ese mundo de trabajo. Una inteligencia emocional, que más adelante vamos a abordar, y una capacidad de adaptarse al cambio. ¿Por qué son tan importantes estas competencias generales que nombramos como personales? Porque finalmente el mundo del trabajo es un mundo que es habitado por muchas personas, en el que estamos en relación con otras personas supremamente distintas a nosotros, pero que finalmente estamos vinculados por un objetivo, por una misión, por lo que hemos denominado un trabajo. En ese sentido, esa convivencia, esa relación con el otro va a requerir de unas competencias que son personales, unas cualidades, unas actitudes que nos permitan desempeñarnos para el cumplimiento de la misión. Si no hay un dominio personal, si no hay inteligencia emocional, si no hay esa capacidad de adaptación al cambio, eso va a tener un efecto sobre el cumplimiento de la misión del trabajo. No solo va a generar un mal ambiente, sino que va a afectar finalmente el cumplimiento del objetivo. Entonces, estas competencias personales son fundamentales para el éxito laboral y para el adecuado desempeño. Hay otras competencias generales que se han nombrado como intelectuales, que en cualquier también puesto de trabajo son claves porque se relacionan, como ustedes ven bien, con la toma de decisiones, la creatividad, la solución de problemas, la atención, la memoria, la concentración.
Obviamente estas competencias intelectuales pues, son también importantes en nuestra vida cotidiana, pero en el trabajo es fundamental por la misma vivencia que se da y digamos, las situaciones laborales que implican resolución de problemas, que implican estar atentos a las actividades y a los resultados, que implican la capacidad de recordar lo que debo hacer, la concentración, son fundamentales para el ejercicio de una actividad. Hay dentro de las competencias generales otras que se han nombrado como empresariales y para el emprendimiento. En relación con esas competencias empresariales y para el emprendimiento, podemos hablar, por ejemplo, de esa capacidad que yo tengo para crear negocios, para ver oportunidades en el ejercicio laboral que estoy desempeñando, o para crear incluso pues empresas, planes, o conseguir y gestionar recursos también que pueden apuntar a la resolución de problemas, incluso la capacidad de asumir riesgos, que también es fundamental dentro de esas competencias empresariales y del emprendimiento, y lo que tiene que ver también con esa capacidad de, digamos, de vender esa actividad que estoy desempeñando. O sea, es un vender una actividad interno, pero también externo. ¿Por qué se habla de estas competencias generales empresariales? Porque en el ejercicio laboral yo obviamente tomo decisiones, como les decía ahorita, resuelvo problemas digamos, por más rutinaria que sea mi actividad, igual va a implicar la solución, la creación de un plan de mejora o asumir un riesgo. Pero están también más orientadas, en este caso en el documento del Ministerio de Educación Nacional, a los líderes empresariales, que finalmente ustedes saben que ese liderazgo empresarial se quiere formar en todos. O sea, no es un asunto solo de directores, gerentes, sino que todos podemos tener emprendimientos y todos podemos liderar en la empresa actividades o empresas o planes de negocio. Igualmente las interpersonales son claves en el ambiente laboral. Hay unas habilidades específicas en estas interpersonales que nos resaltan y que tienen que ver con la comunicación, con el trabajo en equipo, con el liderazgo, con el manejo de los conflictos, con la capacidad de adaptación y con la proactividad. ¿Por qué se resaltan? Y la primera de ellas, la comunicación, es clave en la interacción con el otro. Muchas de las dificultades que tienen nuestras empresas se relacionan precisamente con problemas en la comunicación, o porque no utilizamos el canal adecuado, o porque no sabemos comunicar lo que queremos, o porque lo hacemos en el momento que no es, de la forma que no es. Entonces la comunicación es bastante delicada cuando se quiere cumplir pues, con un objetivo, un propósito, y se trabaja obviamente con otros. Y relacionada con la comunicación está el trabajo en equipo, que implica también unas competencias y unas cualidades, la de saber escuchar, la de saber manejar las emociones, la de manejar la tolerancia, la frustración, también la capacidad de resolver problemas. Es decir, en estas interpersonales también entran en juego un poco las intelectuales. Y se resalta mucho el liderazgo, aunque como ustedes ya han visto en otros escenarios de formación, hay muchos tipos de liderazgo, pero hay un liderazgo clave en nuestro ambiente de trabajo, que es ese liderazgo situacional, en el que yo tengo que empoderarme de eso que estoy haciendo y tomar decisiones, generar iniciativas, e implica ese mismo liderazgo manejar conflictos, porque el conflicto hace parte de la relación con otros, de lo humano, es totalmente normal. Entonces se da en la vida de las empresas y en ese sentido el manejo de conflictos es una competencia que si no la poseemos como las demás, hay que trabajarlas y aprender a manejarlas. Otra capacidad muy importante interpersonal es la de adaptarse. Se nombra mucho porque uno de los costos más altos que tienen las empresas cuando quieren hacer cambios se relacionan con la dificultad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevas condiciones. Generalmente buscamos acostumbrarnos, buscamos hacernos hábiles en algo, eso se va volviendo rutina, se va volviendo parte de la vida
Y entonces cuando modificamos esos escenarios que son ya normales, conocidos, en los que nos sentimos hábiles, se genera ahí, digamos, un conflicto personal, unos miedos también que empiezan a afectar la capacidad que tenemos de adaptación. Entonces, la capacidad de adaptación en lo interpersonal es muy importante. Y finaliza el documento en las interpersonales con la proactividad. Ser proactivo es estar atento a las situaciones que requieren una nueva mirada, que requieren una nueva actividad, que requieren ser anticipadas en sus consecuencias negativas o positivas para ser mejoradas o solucionadas. Implica obviamente estar evaluando constantemente qué oportunidades hay para mejorar algo o qué dificultades se pueden presentar con X o Y conducta, comportamiento o actividad que se realice. Queremos resaltar dos aspectos, una, lo del liderazgo, autonomía y ética, que nos parece clave en el ejercicio profesional que ustedes van a desarrollar en su práctica temprana, y lo relacional en el trabajo, también todas las competencias que están inmersas en esto de lo relacional. Haciendo énfasis en el primer aspecto, que es el liderazgo, autonomía y ética, ustedes van a encontrar documentos e información sobre ello. Queremos resaltar varios asuntos. Uno, ya lo decíamos, cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de una competencia que podemos tener todos y desarrollar todos. Hay muchos tipos de liderazgo, pero ese del liderazgo que es situacional es una competencia que todos tenemos y podemos habilitar de una mejor manera, que nos va a permitir resolver problemas. Entre más lo entrenemos, entre más lo desarrollemos, mayor autonomía y capacidad de acción vamos a tener. Y en ese sentido se propone en el liderazgo el empoderamiento. Es decir, cuando yo me hago cargo de una función, de una responsabilidad, la asumo además con el conocimiento que ella requiere, busco el conocimiento que no tengo, me empodero de las consecuencias que puede tener esa actividad que voy a desempeñar, puedo ejercer una mejor función del liderazgo. Hay también otro elemento fundamental que se relaciona con el liderazgo, pero también vamos a ver que se relaciona con la autonomía, y es la toma de decisiones. Este es un proceso también muy descrito en la literatura, se relaciona mucho con la experiencia, pero también con nuestra capacidad de evaluar las situaciones, de buscar alternativas, de encontrar las posibles consecuencias y elegir con base en eso. Entonces, la toma de decisiones no solo me permite un buen liderazgo, sino que además me permite asumir con autonomía esas situaciones de la vida laboral. ¿Qué se requiere también para ejercerlas? El autoconocimiento. O sea, en la medida en que yo puedo identificar cuáles son mis fortalezas en el liderazgo, en la autonomía, cuáles son mis debilidades, qué necesito para mejorar, puedo ejercer un mejor liderazgo y una mejor autonomía. Implican la responsabilidad y generan esa misma responsabilidad frente a las situaciones, cuando puedo asumir como adulto las consecuencias de mis actos, cuando puedo empoderarme de eso que estoy haciendo y tomar las decisiones más pertinentes para la actividad y para la empresa, van generando credibilidad. Entonces, el liderazgo necesita también de la credibilidad. Y nombramos aquí un tercer elemento cuando hablamos de liderazgo, autonomía, y es el de ética. Otro término también complejo, bastante descrito en la literatura, complejo porque ustedes saben que el concepto, las definiciones han sido diferenciadas en términos de la ética, la eticidad, la filosofía del comportamiento, la moral, pero básicamente en este contexto estamos haciendo referencia a esa ética profesional que se relaciona con esos principios, con esas normas con las que contamos para nuestro ejercicio profesional, que son fundamentales en relación con nuestro comportamiento, que nos indican qué está permitido o no en relación con una buena práctica, que son orientadoras además y que están reguladas. O sea, hay códigos deontológicos para las profesiones y más en el campo de la salud, que es en el campo en el que nos movemos.
Y lo segundo que queremos resaltar se relaciona con lo relacional en el trabajo. Muchas empresas en este momento hacen énfasis en sus procesos de selección en esto que es lo relacional en el trabajo. Es decir, piensan en candidatos, en empresas que faciliten esos trabajos en equipo. Y cuando hay interacción con otros, se ponen en juego asuntos personales, asuntos construidos con el otro y asuntos del otro, ¿cierto? O sea, lo personal en términos de lo que yo he vivido, de mis experiencias, de mis expectativas en relación con esa otra persona que está frente a mí. Igual la otra persona va a tener unas expectativas, va a tener unas experiencias y también hay un escenario compartido que vamos construyendo y que van generando una experiencia de esa relación. Entonces eso empieza a afectar esa interacción que hay en el mundo laboral y empiezan a, digamos, a identificarse cuando uno empieza a evaluar qué está pasando en esa interacción con el otro, que hay unos facilitadores y unos obstaculizadores de eso relacional. ¿Qué puede facilitar lo relacional en el trabajo? El autoconocimiento es clave. O sea, cuando yo entiendo que yo tengo límites, que el otro también, que tengo potencialidades, que el otro también las puede tener, ese se convierte en un facilitador porque me permite ver al otro de otra manera. Pero también la capacidad de escuchar, de generar empatía, de ponerme en el lugar del otro, la comunicación en lo relacional, fundamental. Ahorita abordábamos un poco esas competencias intelectuales y personales y eran nombradas muchas de las que pueden ser facilitadores o obstaculizadores. Es decir, cuando yo puedo comunicarme de una manera asertiva, adecuada, pertinente, cuando puedo también reconocerme y reconocer la diferencia. Esos mismos facilitadores pueden convertirse en obstaculizadores. Por ejemplo, lo que nombrábamos ahorita, la comunicación. Si la comunicación no es adecuada, se puede convertir en un obstáculo. Es decir, no comunico una dificultad de la manera adecuada, no escucho al otro, puedo interactuar con el otro de una manera prevenida, sesgo la información, bueno, todos estos elementos que nombramos ahorita como facilitadores pueden convertirse también en obstaculizadores. Eso hay que estarlo en la práctica temprana también, cuando yo tengo mis primeras interacciones en ese escenario laboral, hay que estarlo evaluando para mirar qué puedo modificar y qué puedo cambiar. En lo relacional es clave la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de responder por lo que estoy realizando. Y eso implica, obviamente, que yo tenga cada vez el mayor conocimiento sobre lo que estoy realizando. Es decir, parte de todos esos conocimientos y aprendizajes que he tenido durante el desarrollo de la carrera, de mi programa, me permiten una mayor autonomía. El conocimiento le permite a uno tomar mejores decisiones y también genera percepción de ser capaz de responder. Entonces, esta autonomía en términos de la práctica académica se va desarrollando con las experiencias. Al principio, como hay dudas en relación con el conocimiento, como tenemos tantos miedos en relación con el ejercicio profesional, porque es nuestro primer acercamiento, no necesariamente es fuerte, está bien desarrollada la autonomía, pero en la medida en que nos vamos acercando más a esas experiencias que nos ofrece la práctica temprana, esa autonomía se va a ir conquistando y construyendo. Y se continúan en la práctica profesional ya final, en las prácticas finales y obviamente en el ejercicio profesional del día a día. Fundamental también en lo relacional, en el trabajo, el reconocimiento. Un reconocimiento de lo que el otro hace, del lugar que tiene el otro, de la importancia del otro, pero también del personal, de la importancia de eso que yo estoy haciendo en ese engranaje que se da en las empresas, en el mundo de trabajo, en esos escenarios de práctica, en donde eso que yo hago permite finalmente que se cumpla un objetivo en la institución. Y no sobra recordar lo importante que es el respeto en el trato con el otro y la escucha, que ya lo nombramos. Escuchar no es solo oír, no es solo oír, sino que escuchar implica que yo pueda atender eso que el otro me está diciendo. Escuchar puede implicar preguntarle al otro cuando me lo está nombrando. Escuchar implica que yo
modifique eso que estoy pensando por lo que el otro me ha nombrado e incluso que haga una realimentación de eso que el otro me nombró. Con estos elementos que hemos identificado en relación con la tercera unidad, ustedes puedan profundizar con las referencias, con los otros videos y recursos de apoyo e identificar, que es la invitación que les hacíamos en este video, identificar aquello en lo que soy fuerte o en lo que soy débil para continuar en ese proceso de mejora y de preparación para el mundo laboral, que como también les mencionábamos, es más que ese conocimiento técnico y académico. De hecho, ese conocimiento académico y técnico pues es insuficiente cuando no se tienen estas competencias personales, generales, porque finalmente no permiten que yo ejerza mi conocimiento de la manera adecuada en esa interacción con el otro, en esa relación que pueda tener con unos procedimientos de la empresa, con unas culturas empresariales. Son precisamente esas competencias personales las que nos van a posibilitar llevar a la práctica y ejercer todos esos conocimientos que estamos adquiriendo.